Hola, soy Elena López de Apesoft. A continuación voy a mostrar una serie de ejemplos de informes y cuadros de mando Excel generados con nuestra herramienta de análisis de información Data Cycle Reporting, que usted podrá recibir automáticamente en su bandeja de entrada con la periodicidad que requiera. Todos los ejemplos están orientados hoy al análisis de la actividad hospitalaria o del ámbito sanitario en general. Para ejecutar estos informes, entraré en nuestra herramienta Data Cycle Reporting, que es realmente la plataforma donde trabajará el administrador del sistema, para diseñar una sola vez cada uno de los informes, incluir los usuarios que lo van a recibir y planificarlo mensualmente, diariamente, semanalmente. Pero usted, como receptor de información, será cuando llegue a su puesto de trabajo por la mañana donde tendrá disponibles los informes planificados para ese día en su gestor de correo, Outlook, Lotus Notes, etc. Bien, antes de comenzar con los ejemplos, solo indicar que los informes integrarán datos de una o de varias bases de datos, SQL, Oracle, Access, Excel, y estos datos viajan directamente al informe sin necesidad de bases de datos intermedias, lo que da mucha flexibilidad para introducir cambios y proporciona la ventaja de disponer información siempre en tiempo real. Bien, vamos a ejecutar el primer informe, que es un cuadro de mando de la actividad hospitalaria. Es un informe con periodicidad mensual y que puede recibir, por ejemplo, el director general o el gerente del hospital. Podemos abrirlo desde la herramienta, pero también tenemos ya disponible en la bandeja de salida del Outlook el informe tal y como lo recibiría el director general del hospital, con su fecha automatizada, personalizada, y que cuando abra el informe lo que abrirá es un Excel totalmente ya disponible para trabajar. Bien, vemos que es un Excel en formato cuadro de mando, lo que significa que tenemos un panel central con una serie de información. ¿Qué tenemos aquí? Pues, por ejemplo, información de la hospitalización, las altas totales, las hospitalarias, el total de estancias, la estancia media de hospitalización, índice de ocupación, etcétera. También información de visitas ambulatorias, las visitas totales, las primeras visitas, visitas sucesivas, etcétera. Todo ello lo que estamos viendo son datos del periodo, datos acumulados y comparado con un previsto, calculando además el porcentaje de desviación para cada uno de los indicadores. El siguiente gráfico que vemos es un gráfico de evolución que se puede estudiar como periodo o como acumulado y siempre vinculado al indicador que hayamos elegido en la tabla anterior. Por ejemplo, podemos ver este gráfico para las altas totales o para las estancias. Dependiendo del indicador que estemos seleccionando, este gráfico irá cambiando. Tercer gráfico, distribución en formato tarta del porcentaje de altas que se refieren a cada uno de los financiadores o de las compañías aseguradoras. Tenemos el dato numérico y también en porcentaje, la distribución en porcentaje. Y por último se ha incluido aquí también una tabla de las altas para los 10 servicios que más movimiento tienen mes a mes, con los datos mensuales. Lo importante de todo esto también es que este gráfico no es estático, es dinámico y va a ir variando en función de las dimensiones que tengamos seleccionadas en este panel de la izquierda. Por ejemplo, podemos seleccionar estar viendo los datos de marzo, pero también podemos analizar los datos de agosto y ver cómo disminuyen la actividad o cómo en noviembre pues vuelve a recuperarse, ¿no?, la actividad. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver por centro cómo, por ejemplo, va cambiando los 10 servicios más interesantes. Van cambiando para una de las clínicas o para este hospital, pues vuelven a cambiar. Esto siempre y cuando estemos hablando de un grupo hospitalario o de un grupo que contemple varias clínicas. También podemos filtrar por servicio y ver cómo cambia, por ejemplo, este gráfico de financiadores, o por área de atención, incluso por financiador, ¿no? Particulares, otros ejemplos de financiadores y cómo va cambiando este gráfico. Muy bien, este sería el primer ejemplo. El siguiente ejemplo que vemos es un ejemplo de alerta, lo que es una funcionalidad de Data Cycle Reporting que nos permite no enviar información siempre periódicamente a un usuario,
saturándole de información, sino enviar solo el informe cuando pasa algo. En este caso, por ejemplo, lo que el informe hace es comprobarlo primero si existe un número de pacientes igual o superior a 300 en lista de espera. Si esta condición se cumple, entonces es cuando envía un informe al jefe de área, un informe Excel con un mensaje incluso para que esta persona tome las medidas oportunas. Este informe puede ser en formato tabla, simplemente, por ejemplo, un formato numérico con el número de especialidades afectadas o de servicios afectados por estas listas de espera, pero también puede ser un informe en formato dashboard o cuadro de mando, que es el que vamos a ver. Bien, lo que tenemos aquí es unos gráficos nuevos, que son gráficos de aceleradores, que partiendo de un valor, por ejemplo, el número de pacientes, que son 300 en lista de espera, pues nos dice si es un indicador que está en una zona óptima, en una zona de tolerancia, o si empieza a estar o está en una zona de peligro en la que hay que analizar y tomar medidas. Lo mismo para los días medios de espera por paciente. Pues vemos que estamos en una zona que ya empieza a ser peligrosa, una zona no crítica aún, pero sí para prestar atención. Este tipo de gráficos pues, nos permiten saber si tenemos que tomar medidas o todo está correcto. También tenemos aquí un gráfico de distribución de los pacientes por tramos de espera, los que esperan 1 mes, 2 meses, 3 meses o más, ¿no? 6 meses, más de un año, etcétera. ¿Qué más tenemos? Pues un gráfico con las 5 especialidades donde hay más retraso, informando de días y pacientes, y gráficos de evolución mes a mes, de entradas y salidas con la variación neta, que nos van marcando la acumulación de pacientes en el hospital, o los pacientes en lista de espera pues mes a mes. Todo ello, evidentemente, como hablábamos con el dashboard anterior, pues de forma dinámica, incluyendo dimensiones parecidas a las anteriores, salvo esta que es de estudio de tramos de espera. Bien, este sería el segundo informe que ha mostrado la funcionalidad de alertas del sistema. El tercer informe, resultados mensuales por clínica. Es un informe múltiple personalizado, lo que nos va a permitir, con un solo proceso, enviar información a un grupo de usuarios grande. Por ejemplo, a todas las áreas, a todas las jefes de especialidad, a todas las clínicas, a todos los médicos, a todos los enfermeros. Bueno, pues con un solo proceso que vamos a ir ejecutando, veremos que se van a ejecutar varios Excel. Lo interesante es que a cada receptor no le va a enviar toda la información, sino solo la información de su ámbito de actuación. Vamos ya al correo y en este caso tenemos 3 informes personalizados preparados. Vamos a abrir el primero, que recibiría el gerente de la clínica de Barcelona, por ejemplo, y donde tendrá un informe mensual de sus datos, de los datos de su clínica. Bien, este Excel en este caso lo que tiene es una carátula y cada uno de estos puntos nos llevará a un informe diferente. Vamos a ver, por ejemplo, este de urgencias y vemos que este gerente pues recibirá información mensual de cómo han funcionado las urgencias en ese mes en su clínica, donde tiene pues ingresos totales de este año comparados con el del año anterior, calculando la diferencia contra un presupuesto tanto de este año como de este periodo, que estamos hablando de febrero de 2010, como del acumulado del año. Información de las urgencias por distintos servicios y además pues podemos ir jugando con el informe para ver datos a nivel de urgencias privadas o de urgencias en total, quiero decir, o urgencias privadas o las urgencias que entran por compañías aseguradoras, etcétera. Este sería el ejemplo de informe múltiple personalizado. Con un solo proceso enviamos múltiples informes. Y el cuarto y último ejemplo que vamos a ver es un dashboard de seguimiento, es otro cuadro de mando, un dashboard de seguimiento de proyectos que se puede aplicar a aquellos grupos hospitalarios que estén creando nuevas clínicas o creando nuevos hospitales o incluso haciendo unas reformas o ampliaciones dentro de unas clínicas. Entonces el responsable de este proyecto lo que haría es recibir un informe de este estilo, pues por ejemplo mensualmente, donde ve cómo está la evolución de su proyecto. En este ejemplo, pues para este hospital de Torrejón, por ejemplo, pues podemos ver todas las fases que se han definido en el proyecto,
cuándo se han planificado, cuándo se han iniciado realmente y cuál es el estado. Esto semana a semana. Aquí, como veis, las dimensiones no están a la izquierda, sino que se han incluido cada dimensión para cada gráfico. Y además, bueno, ¿qué más tenemos aquí? Pues la inversión total de esta construcción, su distribución en las distintas fases, en equipamiento, en instalaciones, etcétera, y un acelerador de las peticiones de cambio. Este acelerador se ha completado con un botón que nos lleva a un área de detalle donde nos explica cuáles son esas peticiones de cambio y cuál es el presupuesto de cada una. Esto nos permite ver la funcionalidad de incluir tablas numéricas asociadas a un dashboard. Por último, un gráfico de certificaciones que nos dice, bueno, pues cómo van las certificaciones en periodo, en acumulado, si se están cumpliendo o no. El real comparado con el previsto y de nuevo un gráfico de acelerador. Bien, este era el último ejemplo que veíamos de elaboración de informes Excel y cuadros de mando con nuestra herramienta Data Cycle Reporting. Para terminar, sí me gustaría resaltar las principales ventajas de la aplicación, que son cero coste y tiempo en elaboración de informes Excel. El informe se diseñará una sola vez y a partir de entonces no vamos a invertir más tiempo ni más coste en su elaboración. La información del informe es 100% fiable, viene directamente de la base de datos sin manipulación y sin errores, con todas las garantías, y además siempre llega a tiempo y sin retrasos. No dependemos de nadie que nos ejecute el informe, sino que estará en nuestra bandeja de entrada cuando lo hayamos planificado. Todo ello con un visor extendido y familiar para todos, que es el Excel, y que permite, por un lado, reaprovechar todo el conocimiento que tenemos de esa herramienta, y además aprovechar los diseños existentes que ya existan en la casa, no tener que realizar todos los informes de nuevo, sino aprovechar esos Excel que ya existen. Por último, la capacidad de propagación de informes a centenares de personas, como usuarios internos, comité de dirección, gerencia, jefes de área, jefes de especialidad, jefes de planta, médicos e incluso médicos y enfermeros. Como usuarios externos, pues si somos un organismo privado, pues por ejemplo a las mutuas aseguradoras, a proveedores. Si somos un organismo público, pues poder enviar los informes oficiales o el SIAE a la autoridad sanitaria, a la Consejería de Sanidad, etcétera. Bueno, si desea más información puede contactar con nosotros a través de nuestra web apesoc.es o a cualquiera de los teléfonos que aparecen en pantalla. Muchas gracias por su atención.